La batalla entre el bien y el mal se ha acentuado en los últimos tiempos, y el maligno y sus secuaces están cada vez más desatados. Y ellos son los que producen miedos, disturbios, padecimientos. Por lo tanto es conveniente saber cuál está siendo su forma de actuar en este momento. En este video hablaremos sobre lo que han descubierto los exorcistas sobre la actividad del maligno actualmente para que puedas defenderte mejor. En un video anterior hablamos sobre lo que los exorcistas han descubierto de los demonios que están detrás de la estrategia de crear pánico en esta pandemia de coronavirus. Incluso han detectado qué tipos de espíritus malignos son. Y también contamos lo que están haciendo los exorcistas para generar una capa de protección para la humanidad. En la descripción de este video en YouTube te dejo el link a ese video y te recomiendo que lo veas, porque te va a dar una serie de herramientas para defenderte en estos tiempos. Pero también los exorcistas han descubierto otro tipo de ataques que están sucediendo en este momento. Y para comenzar prestaremos atención a lo que relata Monseñor Stephen Rossetti del Centro Exorcista San Miguel Arcángel de Estados Unidos. Una de las cosas que han descubierto es que los demonios están interfiriendo las llamadas telefónicas. Antes de que se inventara el teléfono celular, se enredaban con las luces de una casa o la televisión u otros aparatos eléctricos, y aún lo hacen. Él dice que constantemente encuentra que las personas poseídas tienen grandes problemas para conectarse por teléfono con sus directores espirituales o con un exorcista. Ve un claro patrón de interferencia demoníaca que trata de evitar que estas personas con problemas se pongan en contacto con personas que les pueden ayudar acercándolas a Dios. Los demonios hacen lo que pueden para aislar a sus objetivos. Mantenerse en contacto con un sacerdote es lo último que quieren los demonios para sus objetivos. Y no tenemos por qué pensar que esto sucede solamente con las personas poseídas, en la medida que el demonio no necesita estar adentro de una persona para interferir las comunicaciones telefónicas. De modo que esto también vale para las personas que están siendo atacadas desde afuera. Entonces, las recomendaciones son orar para que las líneas telefónicas se mantengan despejadas, no solo cuando se va a llamar, sino sobre una base permanente, y tener alternativas adicionales de comunicación con las personas que son importantes para nosotros. O sea, formas de respaldo cuando un sistema no funcione. Por ejemplo, podemos manejarnos teniendo habilitadas redundantemente las llamadas telefónicas, más los WhatsApps, más Skype, más Telegram, más Zoom, más Google Meet. Y también tener distintas alternativas a Wi-Fi. Otra cosa que informa Monseñor Rossetti es que los miembros de su equipo y exorcistas de todo el mundo están empezando a recibir mensajes de texto de los demonios. Los mensajes son típicamente sarcásticos, arrogantes, burlones, y los hacen con el objetivo de asustar a las víctimas y parecer poderosos. Si alguien recibe un mensaje de texto de este tipo, es un indicador que nos permite saber que el maligno está actuando deliberadamente y a cara descubierta, dejando de lado su mayor activo, que es tratar de pasar desapercibido. Pero no hay por qué preocuparse, porque es simplemente una forma de aterrorizar, de generar miedo. En estos casos no hay que contestar los mensajes ni enredarse en un diálogo. Es más, este es un criterio general. Jamás hay que hablar con los demonios porque es una forma en que ellos obtienen poder. Ellos obtienen poder a través de nuestros miedos, nuestra ira y nuestra preocupación. Otra cosa que está alertando a Monseñor Rossetti es respecto a la comida. Él cuenta que hace poco estaba almorzando con uno de los laicos de su equipo que tiene la capacidad de ver el mundo sobrenatural que nos rodea, o sea que tiene el don de ver a los demonios. Y cuando le sirvieron los platos de comida, la mujer no comenzó a comer. Levantó la vista y le preguntó a Rossetti: ¿No vas a bendecir la comida? Y él le respondió: ¿Algo anda mal con la comida? Ella sintió pero no dijo nada. ¿Algunos demonios hay en ella? Ella dijo que sí,
Entonces Rossetti le hizo la bendición típica de la comida y ella dijo que los demonios se fueron rápidamente. Y sucedió de nuevo en el postre. Ella dudó frente al plato. Entonces Rossetti preguntó nuevamente, ¿hay demonios en esto también? De nuevo ella dijo sí. Entonces él bendijo los platos y se fueron. La primera cosa a considerar es que sin la bendición, posiblemente la comida les habría producido algo desagradable. Y esto nos lleva a la conveniencia de habituarse a bendecir la comida. Y al respecto hemos publicado un video sobre la bendición de la comida, cuyo link te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y en segundo lugar, uno tiene que preguntarse si quienes están preparando la comida en ese momento no están maldiciendo la comida. Porque según revela Rossetti, ha descubierto que hay más personas maldiciendo cosas y dedicadas a prácticas ocultas de lo que uno puede suponer. Y una de las defensas más generales que podemos tener son los niños y los animales para advertirnos de presencias malignas. Según lo que han visto por experiencia, hay perros que sienten la presencia de los demonios y niños pequeños que también lo hacen. El perro ladrará cuando se acerca un demonio, generalmente unos momentos antes de que el demonio esté a la vista de la persona. Y una señal es que el perro ladrará de forma estridente y alarmante, sin control, porque está sintiendo claramente la presencia de algo peligroso. Pero el perro, sin embargo, es inútil para deshacerse de los demonios, sino que funciona como un centinela. Y aparentemente los demonios no le tienen miedo a los perros, y los ignoran. Y lo mismo sucede con los niños. Parecería que algunos, o quizás todos, tengan la posibilidad de ver el mundo sobrenatural. Y nosotros cuando envejecemos perdemos la simplicidad infantil y su capacidad ocasional de ver lo espiritual, o sea, ángeles y demonios. Y lo mismo que sucede con la comida que hablamos antes, puede suceder con otros objetos, como por ejemplo los llamados cristales sanadores o de buena energía. Una de las directoras espirituales del centro dijo a Rossetti que no se había sentido bien, y lo vinculó a un amigo cristiano bien intencionado que le había regalado algunos cristales, y desde ese momento la persona se había sentido particularmente enferma. Entonces Rossetti le pidió que le llevara los cristales, los bendijo y ella inmediatamente comenzó a sentirse mejor, o sea que los cristales la estaban enfermando. Estos objetos relacionados con la New Age son producidos por personas que además están involucradas en prácticas ocultas y en realidad invocan a poderes malvados. Porque no existen las brujas buenas, ni la magia blanca, ni los cristales curativos. Si uno no se involucra con Dios, la única otra opción de poder es Satanás, independientemente de las intenciones que cada uno tenga. Finalmente, y para no extender todas estas recomendaciones de exorcistas en este video, es conveniente también hablar sobre las voces que oímos en nuestra cabeza. Todos tenemos esas pequeñas voces en nuestros oídos, y a veces tenemos pensamientos malos y negativos, y a veces buenos y positivos. Las imágenes que muestran la cabeza de una persona a la que de un lado le habla un demonio, y del otro lado un ángel bueno, es algo que todos podemos comprobar. Diariamente escuchamos algunos mensajes que nos fortalecen, pero también muchos otros que intentan derribarnos. Estos últimos nos dicen que no estamos a la altura, que no somos lo suficientemente buenos, que estamos solos y a nadie le importamos, que no hay esperanza para nosotros. Y últimamente, debido al ataque masivo que está sufriendo la humanidad, podemos escuchar más mensajes que nos pongan en duda sobre la existencia de Dios, de su protección en momentos peligrosos, de descrédito de la Iglesia Católica y los sacerdotes en general, etc. Si lo que te dice la voz en tu cabeza te edifica con alegría y paz, proviene de Dios. Si te derriba, es la voz de Satanás. Y siempre que llega esta voz, rechaza al maligno y confía en Dios, Padre amoroso. Pero muchas veces las voces malignas usan nuestra fe para preocuparnos. Por ejemplo, pueden decirnos que no fuimos a misa, o que hoy rezamos el rosario muy rápidamente, o que nos dormimos leyendo la Biblia, etc. Estos son mensajes de Satanás. No importa cuán disfrazados estén en el simbolismo religioso. Los demonios no están preocupados por la calidad de nuestra vida espiritual,
sino que están tratando de derribar nuestra autoestima. Cuando Dios nos haga alguna advertencia sobre nuestra vida espiritual, no lo hará en un tono que nos cause vergüenza o dolor, sino en un tono de una recomendación amable. Bueno, hasta aquí lo que te quería decir sobre las informaciones que están dando los exorcistas sobre el tipo de ataque que están realizando los demonios en esta batalla que se ha puesto más intensa. Y me gustaría preguntarte si tú has sentido ataques en los últimos tiempos y cómo los has manejado. Satanás, en pleno exorcismo, confiesa qué le gusta y qué le disgusta del hombre. El maligno es un ente frustrado que quiso ser más que Dios, pero no pudo. El Padre Amor dice que la verdadera carta poderosa del demonio es estar siempre escondido, y la cosa que más desea es que no se crea en su existencia. Él nos estudia a cada uno, y nuestras tendencias al bien y al mal, y después suscita la tentación, aprovechándose de nuestras debilidades. Los exorcistas están en la primera línea de la batalla contra Satanás, y en esa batalla se puede conocer qué es lo que le gusta y qué es lo que le disgusta a Satanás cuando se le ordena decirlo en el nombre de Jesús. Y es así que el padre Marcelo Pellegrino Ernetti ha hecho una recopilación de las palabras dichas por el demonio sobre lo que le gusta y sobre lo que le disgusta. Estas expresiones fueron registradas en grabadoras por los colaboradores del padre Marcelo y publicadas en un libro. Y además, en ese libro, que se llama Catequesis de Satanás, viene la confirmación de esos dichos, expresados por personas que estuvieron presentes en esos exorcismos. Empecemos entonces con lo que es lo que le desagrada más al demonio. En primera línea tenemos a la confesión. Satanás dice lo siguiente: «¡Qué estúpido invento! ¡Cuánto daño me hace sufrir aquella sangre de vuestro falso Dios! ¡Cómo me aplasta! ¡Cómo me destruye! Lava vuestras almas y me hace escapar. Pero he encontrado sacerdotes que no creen más en la confesión y mandan a los cristianos a recibir al falso Dios en pecado. Bien, bravísimo. ¿Cuántos sacrilegios hago cometer a estos sacerdotes?». Segundo, está la comunión. Satanás dice lo siguiente: «Esa comida donde se come y bebe la sangre del crucificado que yo he matado, aquí me encuentro desarmado, no tengo fuerzas para luchar, pero yo los persigo ferozmente, y muchos van a comer la hostia en pecado. ¡Qué alegría para mí! ¡Qué deshonra para ese falso Dios!». En tercer lugar está la adoración al Santísimo. El demonio dice lo siguiente: «Adorar un pedazo de pan». ¿Cuántos insensatos pierden horas y horas, día y noche de rodillas, adorando un pedazo de pan, escondidos en una caja sobre este altar del falso Dios? ¡Cuánta rabia me dan estas personas! Así destruyen todas las malas obras que hago, haciendo cometer incontables sacrilegios contra mis obras a los cristianos, a los sacerdotes, a las religiosas y a los obispos. Cuarto, el rosario. Odio el rosario, ese cacharro devastador y podrido de aquella mujer, refiriéndose a la Santísima Virgen. El rosario es para mí como un martillo que me destroza y corta la cabeza. Quinto, las apariciones de María. El demonio dice lo siguiente: «El mal más grande de este tiempo son las continuas apariciones de esta mujer en todo el mundo. En todas las naciones se aparece y me persigue, quitándome de mis manos numerosas almas, millares y millares, por oír sus falsos mensajes. Por suerte me defienden aquellos obispos y sacerdotes que no creen en aquella inosable señora, y es más, en algunos lugares hago actuar a esos obispos para que no crean en ella». Sexto, el Papa. El demonio dice lo siguiente: «Lo que mayormente me destruye es la obediencia de asnos que algunos tienen hacia aquel hombre vestido de blanco», refiriéndose al Papa, «que manda en nombre de vuestro falso Salvador y Redentor. Qué burros que son, qué ovejas, qué pocos inteligentes, obedecer a un hombre que ama a aquella mujer.
la Santísima Virgen María, que me persigue desde siempre. ¡Qué vergüenza! Esto destroza mi reino, pero muy pronto yo lo destruiré. Hay una guerra sin fronteras contra ese payaso de blanco. Séptimo, las monjas contemplativas de clausura. Me preocupan mucho aquellas siervas con la cabeza cubierta, que abandonan todo y a todos para recluirse dentro de 4 muros y sacrificar todo lo que es bueno y bello por aquel Dios a quien solo yo he vencido. Día y noche ellas se mortifican, no duermen lo suficiente con vigilias y ayunos. Sin embargo, a cuántas hago caer y las reduzco a una vida rutinaria, privada de todo fervor. El demonio también contó al padre Marcelo que una de las cosas que más desagrada a Satanás son los exorcistas. Ellos son mis verdaderos perseguidores, pero por suerte son pocos, ya que yo persuado a los obispos para que no sean nombrados, y desautorizan a aquel que les dijo que expulsaran demonios en mi nombre. Ahora mencionaremos las cosas que le gustan a Satanás. Como primer orden, él mencionó al padre Marcelo que una de las cosas que más le agrada es la comunión en la mano. ¡Oh! ¡Cuánta ofensa le causó a tu Dios esto! Que los hombres reciban con esas manos impuras, llenas de sangre, llenas de mentiras, y lo toquen. Y puedo celebrar mis misas negras, con mis sacerdotes que he arrebatado a él. Y con esto yo lo humillo. También dice que le gusta la vestimenta secularizada y el abandono del hábito por parte de los sacerdotes y religiosas. No saben cuántas almas atrapo cuando no llevan la correcta vestimenta. Los atrapo y los conduzco por el camino que yo quiero, menciona Satanás. Pero quizás la cosa que más le agrada a Satanás desde el principio es la mentira. ¿Cuántas almas atrapo con la mentira? Al hombre ya no le gusta la verdad. Es por eso que yo los atrapo, porque mienten a cada momento y destruyen las familias. Los matrimonios ya no se hablan la verdad, y eso me gusta y me fascina. Pero él también menciona a una de las cosas que más le gusta como su palacio de oro, que son las discotecas. Porque allí atrapo muchos jóvenes, dice Satanás. Los envuelvo mediante las drogas y la perdición, la lujuria y muchas cosas que se hacen en mi palacio de oro. Pero quizás la cosa que hago más enfadar a Dios y que destruye lo que Él ha creado es cuando yo ataco la vida, cuando miles y miles abortan. Eso me hace danzar de alegría, porque destruyo la creación de Dios. Hago que el hombre mismo se vuelva un asesino y mate a miles y miles de inocentes. Satanás también dice: pero yo logro todo esto gracias a mis sacerdotes masónicos, que niegan mi existencia y predican en su misma iglesia de Cristo que yo no existo. Y gracias a ello yo puedo hacer muchas cosas sin que ellos se den cuenta. Y con ello destruyo la imagen y semejanza de Dios. Destruyo su creación y que se peleen entre ellos mismos. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí lo más importante de los exorcismos del padre Marcelo. Queridos amigos, hoy hay un gran problema en la iglesia. Ven la confusión, ven muchas cosas que no van bien en la iglesia, porque la iglesia, de hecho, está en agonía. La iglesia, tengo que decirlo claramente, la iglesia está en agonía. Pero no vayan a olvidar que la iglesia es la esposa de Jesús. De hecho, hay dos aspectos de la iglesia que tenemos que ver claramente.
La Iglesia, como esposa de Jesús, inmaculada, bella, lista para la boda. Pero en la Iglesia también hay servidores en la Iglesia. Hay santos y hay malvados. Por lo que no juzgues a la Iglesia por los malvados. De vez en cuando escuchamos, ves este cardenal americano, o ves a un párroco que ha hecho aquel obispo. Si empezamos a contar todas las cosas malas de la Iglesia, podríamos ocupar las 24 horas de chismes. Entonces, la Virgen nos ha repetido que la Iglesia, un mensaje muy importante que debemos recordar absolutamente. La Iglesia es mi Hijo Jesús. La Iglesia es mi Hijo Jesús. Entonces, así como la Iglesia es Jesús, es la esposa de Jesús, la Iglesia sigue al Maestro. El Maestro ha vivido en la tierra. El Maestro ha tenido 30 años de su vida oculto. El Maestro ha tenido 3 años de grandes evangelizaciones, milagros, señales, palabras estupendas. Un hombre extraordinario, un hombre increíble, que los apóstoles, los discípulos han seguido, pero en un cierto momento después de estos 3 años, fue arrestado, no se ha resistido ante los enemigos, se dejó llevar a la tortura, hacia las pruebas, hacia la crucifixión, hacia todas las acusaciones en contra de él. Se dejó matar en la cruz y después fue sepultado y acabado. El sepulcro estaba cerrado con la gran piedra y esta historia parece que ahí termina. Aquí está el camino, aquí está el camino de Jesús, aquí está el camino del novio. Entonces, sí, la Iglesia es la esposa de Jesús. Si la esposa es de Jesús, es normal que siga al Maestro a donde vaya. Entonces, hoy, de un modo particular, hemos entrado en la agonía de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia sigue al Cordero durante su agonía. Esto es muy importante de entender, porque la tentación está en apuntar, mira a este cardenal, mira el escándalo en que se ha metido, mira aquello que ha hecho, y mira al otro, y hacerle una lista y elenco de todas las cosas malas que hace el clero. Sin ver a los santos, conozco tantos sacerdotes que son santos, pero los medios solo hablan de los escándalos. Entonces, eso es lo que veamos. Cuando Jesús estaba en agonía, pongamos el ejemplo del huerto de Getsemaní, con la sangre. Estaba todo ensangrientado. Después, toda la cara deshecha de todas las palizas que había recibido durante esta pasión. Después, lleno de barro, de salivazos, estaba desfigurado. Y aquí quiero leerles aquel pasaje maravilloso del profeta Isaías. Muchos se asombraron de él. Tanto fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Despreciado y desechado de los hombres, varón de los dolores, y experimentando en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado, y no le estimamos. Por adelantado, el profeta Isaías vio a Jesús en la pasión, en su agonía. Queridos, es bellísimo que nosotros, que somos la Iglesia, como bautizados, somos la Iglesia, somos la novia, somos la amante de Jesús, y la novia sigue al Cordero a donde vaya. Si hoy la Iglesia está en agonía, es una buena noticia. Queridos, es una buena noticia, porque cuando Jesús estaba en agonía, cuando Jesús ha sido torturado,
fue asesinado, fue flagelado. Fueron 3 días antes de la resurrección, solo 3 días, y era antes de la resurrección. Entonces, 30 años de vida oculta, 3 años de evangelización, 3 días antes de la resurrección, 3 días de agonía a la resurrección, 3 días. Entonces, regocijados seamos de que viviremos pronto la resurrección de la Iglesia. Hoy como nunca, la Iglesia cae en el abismo de la agonía. Una grande mística francesa. Les hablo de esto porque la conocía. Era una persona extraordinaria, tipo Catalina de Siena, estigmatizada, viviendo por 50 años la pasión de Jesús, cada semana. Una persona increíble. Esta mística, que veía el futuro de la Iglesia, ha dicho aparentemente qué cosas. Ha dicho, lo saben bien, que el Señor preparó una nueva Pentecostés de amor, pero ha dicho también de la Iglesia que llegaría un momento cuando ya no quedaría más nada, pero nada en apariencia, excepto unos pocos hogares con fervor. Y también ha dicho, ella se murió en el 81, antes de las apariciones de Medjugorje, ha dicho también que entrábamos en la agonía, hablando de la Iglesia. Lo ha dicho en el 81, entramos en la agonía. Aquí estamos ahora. Estamos completamente en agonía, pero la agonía de 3 días antes de la resurrección. Por tanto, alégrense porque estamos muy cerca. Podríamos decir que, delante de tantos escándalos que los medios han esbozado y que multiplican para que hagan dinero, lo sabemos muy bien. Delante de esta confusión, delante de estos escándalos, estos efectos del clero, aquellos sacerdotes que dejan el sacerdocio o aquellos obispos que enseñan cosas que no van de acuerdo con el magisterio de la Iglesia y todas estas cosas que crean más confusión. Entonces, tantas personas tienen la tentación de dejar la Iglesia. Dicen, pero ¿cómo es esta Iglesia? Ya no me gusta más, estoy impactada de esta Iglesia. Estoy desilusionada de esta Iglesia. Ya no la quiero más. No es la Iglesia que conocíamos antes. Entonces, queridos, criticar a la Iglesia, criticar el clero, criticar a aquel obispo, aquel cardenal, aquel sacerdote o mi párroco tal vez, ¿qué es? Como ver a Jesús agonizando, todo cubierto de sangre, de tierra, de escupitazos, todo desfigurado. Y cómo decirle a Jesús mismo, pero Jesús, qué feo eres, pero qué horrible eres, pero no puedo ni verte, estás terrible, quiero huir de ti, ya no te quiero, estás demasiado feo. Todo aquello que digamos sobre la Iglesia, lo decimos a Jesús. Era cierto que en ese momento Jesús estaba desfigurado, y es normal que la esposa siga al Cordero, y un día se vuelva desfigurada como su esposo. Sin embargo, con esta unidad del sufrimiento con el esposo, que tendrán la victoria. Mientras más estemos cerca de la cruz, más estaremos cerca de Jesús resucitado. Por lo tanto, quiero decirles qué hace una madre cuando su hijo ha hecho tanto daño. Está en la cárcel porque ha cometido muchos crímenes, ha robado, ha violado, ha destruido algunas cosas, ha hecho daños terribles y ahora se encuentra en la cárcel. ¿Qué hace la madre de aquel hombre que ama a su hijo? Piensen, si ella anda contando todas las cosas que ha hecho el hijo y cuenta todas las historias que ha hecho el hijo. No. ¿Qué cosa hace la madre que ama? Está callada, ora y llora. Llora, ora, intercede y está callada. Esto es lo que hace la Madre Celeste frente a la Iglesia de su Hijo Jesús. Nos repite, la Iglesia es mi Hijo Jesús. Por lo tanto, cuando veamos algún defecto de la Iglesia, existen, no lo vamos a negar. Hay defectos,
Hay escándalos, los hay. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la Madre Celeste? Estar callados, no andar publicando todo, estar callados, llorar por compasión e interceder. Ese es el papel que hemos recibido de la Virgen. La Iglesia es mi hijo. Y actuando así, en vez de multiplicar los daños de la Iglesia con estas calumnias, damos prisa a la hora de la resurrección. Entonces, toma la decisión. Estamos con la Virgen y lloraremos por la Iglesia, a interceder y a tener el amor por la Iglesia. Y espera la conversión, la iluminación y la resurrección. Esperemos esto, porque vendrá la gloria de la Iglesia. Esto ahora es un momento cuando la esposa de Jesús es flagelada, rechazada, tantos enemigos que se multiplican como hongos ahora, pero sabemos que como Jesús, que ha sido matado por sus enemigos, resucitará en la resurrección. Debemos ser pacientes y esperar con fe como la Virgen. Durante estos 3 días de la sepultura de Jesús, la Virgen estaba ahí, de pie, a rezar y a esperar la hora de la resurrección. Ella sabía, creía, estaba en pie y esperaba con fe. Estaba destruida en el dolor, destruida de dolor, porque ha compartido con Jesús sus dolores. Pensemos un poco para una mujer así, una madre así. En medio del dolor tenía la alegría de pensar que su hijo había cumplido su ministerio, había cumplido su misión, era un vencedor. Por lo tanto, esperaba la resurrección, con alegría, con fe, con caridad, con esperanza. Y es eso lo que Él nos quiere dar a nosotros. Sean valientes. Ese momento oscuro para la Iglesia, el momento de la agonía de la Iglesia no durará. La Iglesia estará expulsada. Y esta mística francesa, Martha Robin, hablando de la Iglesia, ha dicho, ya no quedará nada más en apariencia, excepto unos pocos hogares con fervor. Por lo tanto, grupos de oración. Por tanto, familias que rezan unidas, tanto 2 o 3 que se unen para alzar sus voces delante de Dios. Estos pequeños hogares de fervor que Medjugorje ya ha sembrado en todo el mundo, como pequeñas luces del mundo de donde ahora estamos. Y estas pequeñas luces serán el futuro de la Iglesia. Aparentemente la Iglesia ya no tendrá más las cosas que ha tenido en otros tiempos. Ya muchas iglesias han sido destruidas o transformadas en restaurantes, en zonas, hoteles, quién sabe qué más. Y regresaremos como los primeros cristianos de Jerusalén, perseguidos, pero con un fervor increíble, con estos pequeños hogares de fervor en la pobreza y la humildad. Queridos amigos, alégrense, sean valientes, porque estamos cerca del momento cuando la Iglesia resplandecerá verdaderamente como la esposa de Jesús. Del interior, será purificada de esta prueba. Ahora alégrense y estén atentos de siempre agradecer a Dios por el regalo de la Iglesia. Porque, ¿quién nos ha dado el bautismo? ¿Quién nos ha dado la confesión? ¿Quién nos ha dado las misas? ¿Quién os ha dado los sacerdotes que enseñan? ¿Quién nos ha dado todos los sacramentos? La Iglesia. Recuerden durante la pasión de Jesús, en un momento dado, todos, pero todos estaban en contra de Él. Aquel hombre maravilloso que hacía tantas cosas bellas, milagros, señales. En un momento dado, todos se habían puesto en contra de Él. El apóstol Judas lo ha traicionado. Uno de los 12,
Otro, el jefe de los apóstoles, lo ha renegado. Eso que decía él, que nunca jamás te dejaré, ha negado a su maestro. Después han estado sacerdotes, escribas, fariseos, todos se han puesto en contra de él. También Pilato, que sabía que Jesús era inocente, lo ha condenado. Todos estaban en contra de él. Se acerca un tiempo en el que todos estarán en contra de nosotros. Debemos esperar ese momento y ser firmes en la fe y perseverantes en la oración. La Virgen en aquel momento estaba en silencio, no se había agitado ni decía, dejen que mi hijo sobreviva, déjenlo, se lo suplico. Estaba en silencio porque sabía que aquel momento de la pasión estaba en el plan del Padre para salvar a la humanidad. Y si la iglesia hoy está en agonía y todavía está para ser despojada de tantas cosas, lo sabe que el Padre ha permitido esto para que la iglesia, como el Maestro, pueda vivir su resurrección y su gloria. Por lo tanto, sean valientes, estén contentos, porque la Virgen creía y ha dicho aquí en Medjugorje, a una de las videntes ha dicho, debajo de la cruz he tenido el más grande dolor de mi vida y también la alegría más grande. ¿Por qué la alegría? Porque sabía que en aquel momento de la muerte de su hijo había vencido al mal, había obtenido la salvación del mundo. Esta es su misión, se había cumplido como él lo ha dicho. Todo se ha cumplido, todo realizado, y ella estaba orgullosa de su Hijo Jesús, que había cumplido toda su misión dada del Padre. Depende de nosotros de estar con ella, además del sufrimiento, de la compasión por ella y por Jesús, para ir hacia la victoria. Por lo tanto, somos llamados a una gran vocación de ser una cosa con la Virgen en el momento de la agonía con la Iglesia. Amen a la Iglesia, sirvan a la Iglesia con todo el corazón, lloren por la Iglesia, pero tengan siempre la esperanza que este momento de prueba terminará y desaparecerá en la resurrección, y un día estaremos todos nosotros a danzar y bailar y cantar la resurrección de Dios, con la Virgen, con los ángeles y los santos. Que Dios los bendiga.